Buenos días amigos, me encuentro en el Tim Hortons y esta mañana tengo para ustedes la lectura de este libro, Guías Visuales, Historia Mundial, de Philip Parker. Civilizaciones, sucesos, ideas, biografías, descubrimientos. Este es un libro muy completo. Dice aquí, quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Filósofo del siglo XX, George Santayana. Voy a estar leyendo y mostrándoles fotografías, porque eso es lo que trae este libro. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro, dijo Confucio en el siglo VI antes de Cristo. Miren qué bonito el mundo de hoy en las grandes ciudades. Vamos a ver qué dice aquí de los primeros historiadores. Los primeros historiadores. La investigación histórica nació en la Grecia clásica, inspirada tal vez por el espíritu inquisitivo de la época, que también alumbró a los primeros filósofos. En los nuevos imperios de Roma y China, los eruditos fueron incitados a investigar el ascenso de sus pueblos a la grandeza. La época clásica nos ha legado parte de la mejor literatura y de la arquitectura más majestuosa jamás producidas. La arquitectura, además de embellecida con estatuas e inscripciones que proporcionan pruebas cruciales sobre el poder y la extensión de los imperios, sus estructuras sociales y los rituales de la época. Pero incluso los hallazgos aparentemente insignificantes nos ofrecen pistas sobre las minucias de la vida cotidiana. Así, por ejemplo, el hallazgo de un calzador en una atalaya del suroeste de Alemania demostró que los romanos calzaban sandalias de talón cerrado, cuando antes se pensaba que éstas eran abiertas. Pero nuestra comprensión del mundo clásico no procede solo del arte y los artefactos. Alrededor del siglo V a.C. aparecieron los primeros autores, a los que podemos llamar historiadores. El arte griego ofrece una ventana a la vida clásica, en este caso al atuendo de un soldado hoplita. Momentito. Los griegos. El erudito griego Heródoto, 485 al 430 a.C., conocido como el padre de la historia, recorrió el Egeo y Oriente Próximo en busca de la materia prima para su historia. Lo que le hace excepcional es que fue el primer cronista del pasado en declarar abiertamente que pretendía descubrir las razones ocultas tras los acontecimientos y no simplemente dejar un registro de los mismos. Una generación después, en su Historia de la Guerra del Peloponeso, Tucídides, 460-411 a.C., relata el conflicto entre Atenas y Esparta y ofrece una descripción increíblemente extensa de las maniobras políticas y militares de cada bando. Su atención al detalle y su esmerada narración se convertirían en un modelo para muchas historias en los siglos posteriores. Los romanos. En los siglos previos a nuestra era, Roma, nuevo poder imperial del Mediterráneo, recopiló una gran cantidad de historias sobre sí misma.
eruditos como Tito Livio, del 59 al 17 después de Cristo, y Tácito, 55 al 120 después de Cristo. Analizaron las razones del poder de su ciudad y del comienzo de su perceptible declive. Según Tácito, el dominio imperial socavó el tejido moral del Estado. Los historiadores romanos no tuvieron problemas en suministrar cotilleos sobre sus emperadores, como los obscenos detalles sobre los hábitos imperiales que aparecen en las vidas de los 12 Césares de Suetonio. Más cerca de las historias militares actuales se encuentra la Guerra de las Galias de Julio César, un relato de la conquista de la Galia comandada por él mismo, historia que también sirvió para glorificar la reputación de César y promocionar su carrera política. Plinio el Joven, del 61 al 112, nos dejó una gráfica descripción de la erupción del Vesubio al sur de Italia en el 79 después de Cristo, que destruyó Pompeya y mató a su tío, el naturalista Plinio el Viejo. Pese a que su descripción es casi científica en su precisión y no da lugar a fuerzas sobrenaturales, otros romanos creyeron que tales sucesos fueron provocados por la ira de los dioses. Esto no era una simple superstición popular. Aún en el siglo IV, incluso los instruidos senadores romanos ofrecían sacrificios en el altar de la victoria de la Casa del Senado, convencidos de que el abandono de las viejas costumbres podía causar la ruina de la ciudad. Muy bien, aquí vamos a suspender y vamos a ir leyendo parte por parte porque es un libro muy completo, un volumen bastante grueso. Sigue lo de los chinos y así nos vamos a ir leyendo. Bueno, gracias por acompañarme. Nos vemos al ratito.